Desde las antiguas tradiciones espirituales hasta las enseñanzas gnósticas modernas, la espina dorsal ha sido considerada mucho más que una simple estructura física. Samael Aun Weor enseñaba que en la columna vertebral reside un poder oculto que, cuando es comprendido y trabajado conscientemente, puede transformar por completo la vida del ser humano. No se trata solo de salud corporal, sino de conciencia, energía y despertar interior. Para la gnosis, la espina dorsal es el eje por donde ascienden las fuerzas más sutiles del ser. Samael explicaba que en ella duerme una energía extraordinaria que permanece latente mientras la persona vive de manera mecánica, dominada por hábitos, emociones negativas y pensamientos desordenados. Cuando esta energía no se utiliza correctamente, se desperdicia. Cuando se despierta, se convierte en una fuerza de regeneración, claridad mental y expansión de la conciencia. En el mundo moderno, la columna vertebral suele asociarse únicamente con problemas físicos, dolor, tensión, desgaste. Sin embargo, Samael Aun Weor enseñaba que muchas de esas afecciones tienen un origen más profundo. La postura emocional, la forma de reaccionar ante la vida y la manera en que se maneja la energía vital influyen directamente en la espina dorsal. No es casual que el estrés, el miedo y la represión se manifiesten justamente allí. Estas enseñanzas no hablan de poderes en el sentido fantasioso o espectacular. Hablan de capacidades internas que se desarrollan cuando la energía comienza a ascender de forma consciente y ordenada. Aumento de la percepción, mayor dominio de sí mismo, equilibrio emocional y una conexión más profunda con la propia esencia son algunos de los efectos que Samael describía como consecuencia natural de este trabajo interior. Comprender los poderes de la espina dorsal implica cambiar la visión que se tiene de uno mismo, ya no como un cuerpo separado de la mente y la energía, sino como una unidad viva donde todo está conectado. Este conocimiento no busca crear creencias, sino despertar una inquietud interior, una pregunta esencial: ¿qué potencial permanece dormido dentro de ti? Este video explora esa enseñanza profunda de Samael Aun Weor, revelando por qué la espina dorsal es considerada la llave de grandes transformaciones internas y porque su poder solo se activa cuando la conciencia comienza a despertar. La comprensión de los poderes de la espina dorsal comienza por entender su papel como eje energético del ser humano. Samael Aun Weor enseñaba que la columna vertebral no es solo un soporte físico, sino el canal por donde circulan las fuerzas más importantes de la vida interior. En ella se encuentran centros energéticos que regulan no solo la salud del cuerpo, sino también los estados psicológicos y espirituales de la persona. Mientras estos centros permanecen inactivos o desordenados, el ser humano vive limitado, repitiendo los mismos patrones una y otra vez. Desde la visión gnóstica, la espina dorsal está íntimamente ligada al sistema nervioso y a la energía creadora. Samael explicaba que esta energía es la más poderosa que posee el ser humano, pero también la más malgastada. Cuando la vida se vive dominada por impulsos mecánicos, excesos emocionales y hábitos inconscientes, esta fuerza no asciende, se dispersa. El resultado es cansancio crónico, confusión mental y una sensación constante de vacío interior. El poder de la espina dorsal no se activa por simple deseo ni por curiosidad intelectual. Samael Aun Weor insistía en que primero debe existir un orden psicológico. Una mente agitada, llena de contradicciones, no puede sostener el flujo de una energía superior. Por eso, muchas personas que intentan trabajar con estas fuerzas sin preparación terminan desequilibradas o frustradas. La gnosis enseña que la energía siga la conciencia, no al revés. Uno de los primeros efectos de un trabajo consciente sobre la espina dorsal es el aumento de la sensibilidad interna. La persona comienza a percibir con mayor claridad sus estados emocionales, sus pensamientos y sus reacciones. Esto no siempre es cómodo, porque obliga a ver defectos que antes pasaban desapercibidos. Samael explicaba que este proceso es necesario, ya que la energía que asciende ilumina lo que estaba oculto, no para castigar, sino para transformar. La columna vertebral también refleja la actitud frente a la vida. Una persona que vive cargando culpas, miedos o tensiones constantes suele manifestarlo en su postura. Hombros encorvados, rigidez en la espalda, dolor recurrente en ciertas zonas no son casuales. Desde la gnosis,
El cuerpo habla el lenguaje de la conciencia. Cuando la energía comienza a circular de forma armónica, la postura se corrige de manera natural y el cuerpo recupera flexibilidad. Samael Aungwie enseñaba que cada tramo de la espina dorsal está relacionado con aspectos específicos de la vida interior. Sin entrar en tecnicismos, explicaba que los conflictos emocionales, las frustraciones sexuales mal manejadas y los pensamientos repetitivos afectan directamente el flujo energético. Por eso, trabajar con la columna implica trabajar con la vida entera, no solo con ejercicios físicos o respiratorios. Es importante comprender que estos poderes no buscan escapar de la realidad ni obtener habilidades extraordinarias para impresionar a otros. Samael advertía que quien busca poder por ego termina bloqueando el proceso. El verdadero objetivo es el equilibrio interior. Cuando la energía asciende de manera consciente, la persona gana dominio sobre sí misma. Reacciona menos, comprende más y actúa con mayor claridad. Otro punto clave es la paciencia. La espina dorsal ha sido descuidada durante años, incluso décadas. Pretender activar sus poderes de forma inmediata es desconocer las leyes internas. Samael explicaba que la naturaleza no da saltos. Cada avance es el resultado de un trabajo constante y silencioso. Lo que se gana de forma artificial se pierde con la misma rapidez. Esta primera aproximación a los poderes de la espina dorsal deja claro que no se trata de algo externo que se obtiene, sino de algo interno que se despierta. Todo comienza con la observación de la propia vida, con la corrección de hábitos y con una actitud responsable frente a la energía vital. Sin esa base, la columna permanece como un simple soporte físico. Con esa base, se convierte en un canal de transformación profunda. Si al escuchar esto sientes que nunca te habían explicado la espina dorsal desde esta perspectiva y reconoces que hay un potencial dormido en tu interior, deja en los comentarios la frase «activo mi columna consciente» y mantén presente que este es solo el inicio de un conocimiento mucho más profundo según las enseñanzas de Samael Aungwie. El desarrollo de los poderes de la espina dorsal, según Samael Aungwie, está directamente relacionado con la forma en que el ser humano maneja su energía creadora. Esta energía, considerada la más sutil y poderosa, es la base de toda regeneración física, emocional y espiritual. Para la gnosis, no existe un despertar real de la columna vertebral si esta fuerza es desperdiciada de manera inconsciente. Samael explicaba que la energía creadora no se limita a la reproducción física. Es una fuerza universal que, cuando se canaliza correctamente, alimenta la mente, fortalece el sistema nervioso y despierta facultades internas latentes. Cuando se malgasta, el cuerpo se debilita y la conciencia se oscurece. Por eso, el trabajo con la espina dorsal comienza siempre con una revisión profunda de la vida íntima, de los hábitos y de las motivaciones reales. Uno de los grandes errores modernos es separar la espiritualidad de la vida diaria. Samael Aungwie enseñaba que no puede existir un desarrollo de la columna vertebral mientras la persona viva en contradicción consigo misma. Pensamientos desordenados, emociones caóticas y conductas impulsivas crean bloqueos energéticos que impiden el ascenso de la fuerza vital. La columna responde fielmente al estado interno. El uso consciente de la energía creadora no implica represión. La represión genera tensiones que dañan tanto el cuerpo como la mente. La gnosis enseña la transmutación, es decir, la transformación de esa energía en fuerza superior. Cuando esta energía se eleva, comienza a nutrir los centros nerviosos superiores y a activar funciones internas que permanecían dormidas. Samael Aungwie advertía que muchas personas sienten curiosidad por estos temas sin estar dispuestas a cambiar su forma de vivir. Buscan técnicas, ejercicios o secretos, pero ignoran que la espina dorsal no responde a trucos, responde a la coherencia. Cada contradicción interna es un freno para el ascenso energético. A medida que la energía creadora comienza a circular correctamente, se producen cambios claros. La mente se vuelve más estable, la memoria mejora y la percepción se agudiza. Emocionalmente, la persona deja de reaccionar de manera exagerada. No porque se vuelva fría, sino porque gana control consciente. Samael explicaba que este equilibrio es una señal de que la columna está siendo alimentada correctamente. El cuerpo también responde. Muchas tensiones crónicas comienzan a ceder.
La respiración se vuelve más profunda y el descanso más reparador. Esto no ocurre por sugestión, sino porque el sistema nervioso recibe una energía más refinada. La espina dorsal actúa como un transformador que distribuye esa fuerza a todo el organismo. Otro aspecto importante de esta regla es la ética interior. Samael Aung Weor enseñaba que la energía creadora asciende solo cuando la intención es limpia. El egoísmo, la manipulación y la búsqueda de poder personal bloquean el proceso. La columna no puede convertirse en canal de luz si la conciencia permanece dominada por deseos destructivos. Esta enseñanza desmonta la idea de que el despertar de la espina dorsal es automático o inevitable. No lo es. Es el resultado de decisiones diarias, muchas de ellas silenciosas. Cada vez que la persona elige actuar con conciencia en lugar de impulsividad, está fortaleciendo su columna vertebral a nivel energético. La gnosis afirma que el verdadero poder de la espina dorsal no es hacer cosas extraordinarias, sino vivir de forma extraordinariamente consciente. Cuando la energía creadora se transforma, la vida entera se transforma. No porque el mundo cambie, sino porque cambia la manera de percibirlo y afrontarlo. Si esta enseñanza te lleva a reflexionar sobre cómo utilizas tu energía vital en la vida diaria y reconoces que ese uso define tu estado interno, deja en los comentarios la frase «transformo mi energía» y recuerda que el trabajo con la espina dorsal comienza siempre desde la coherencia entre lo que se piensa, se siente y se hace. Cuando la energía comienza a ascender por la espina dorsal de manera consciente, se activa un proceso profundo de transformación psicológica. Samael Aung Weor enseñaba que este ascenso no es solo energético, sino también moral y mental. La columna vertebral responde al grado de pureza interior, entendida no como perfección, sino como sinceridad consigo mismo. Sin este trabajo psicológico, cualquier intento de despertar los poderes de la espina dorsal queda incompleto. Uno de los primeros efectos de este proceso es la confrontación con los propios defectos. A medida que la energía asciende, ilumina zonas internas que antes permanecían en la sombra. Viejos miedos, deseos contradictorios y reacciones automáticas se vuelven evidentes. Samael explicaba que esto no es un retroceso, sino una señal de avance. La luz revela lo que debe ser transformado. La espina dorsal, desde la gnosis, está directamente conectada con la conciencia. Cuando la conciencia se expande, la percepción cambia. La persona comienza a darse cuenta de cómo funciona su mente, de cómo se engaña a sí misma y de cómo justifica conductas que le roban energía. Este nivel de autoobservación puede resultar incómodo, pero es indispensable para que la energía continúe ascendiendo sin causar desequilibrios. Samael Aung Weor advertía que muchos buscan los poderes de la columna sin estar dispuestos a morir psicológicamente. Este concepto gnóstico se refiere a la eliminación consciente de los defectos, no a la represión. Cada defecto no comprendido actúa como un nudo energético. Mientras esos nudos existan, la energía no puede fluir libremente. Por eso, el trabajo psicológico y el energético son inseparables. Conforme la persona avanza en este proceso, se produce un cambio notable en la forma de reaccionar ante la vida. Situaciones que antes generaban ira, miedo o ansiedad comienzan a perder fuerza. No porque desaparezcan los problemas, sino porque la conciencia ya no se identifica con ellos. Samael enseñaba que este desapego consciente es uno de los verdaderos poderes que nacen del trabajo con la espina dorsal. Otro efecto importante es el desarrollo de la intuición. Cuando la energía asciende y la mente se aquieta, surge una comprensión directa de las situaciones. La persona empieza a percibir las consecuencias de sus actos antes de ejecutarlos. Esta claridad no proviene del razonamiento lógico, sino de una percepción más profunda. La gnosis considera esta intuición como una facultad natural que despierta cuando la columna se activa correctamente. El equilibrio emocional también se fortalece. La espina dorsal, al ser el eje del sistema nervioso, influye directamente en la estabilidad interna. Samael Aung Weor explicaba que una columna energéticamente activa permite que las emociones fluyan sin desbordarse. Esto no significa ausencia de emociones, sino dominio consciente sobre ellas. Es importante aclarar que este proceso no convierte a la persona en alguien superior a los demás. Al contrario, suele generar humildad.
Al verse a sí mismo con mayor claridad, el individuo comprende sus propias limitaciones y deja de juzgar con dureza a otros. Esta actitud interior favorece aún más el ascenso energético, creando un círculo virtuoso. La gnosis enseña que los verdaderos poderes de la espina dorsal no se miden por fenómenos externos, sino por cambios internos profundos. Mayor coherencia, serenidad ante la dificultad y capacidad de actuar con conciencia son señales claras de que la energía está trabajando correctamente. Si al escuchar esto reconoces que el verdadero desafío no es despertar la energía, sino sostener una transformación psicológica constante, deja en los comentarios la frase «trabajo mi conciencia» y recuerda que la espina dorsal responde siempre al nivel de sinceridad interior con el que se vive este camino. La etapa final del trabajo con los poderes de la espina dorsal, según Samael Aung-Weie, se manifiesta cuando la energía, la mente y la conciencia comienzan a funcionar en armonía. En este punto, la columna vertebral deja de ser solo un canal de ascenso energético y se convierte en un eje de integración total del ser. No se trata de alcanzar un estado permanente de iluminación, sino de vivir con mayor coherencia, presencia y dirección interior. Samael enseñaba que cuando la espina dorsal está correctamente activada, la persona desarrolla una voluntad consciente. Esta voluntad no es rigidez ni imposición, sino capacidad de mantenerse fiel a un propósito interior sin ser arrastrado por impulsos, emociones descontroladas o presiones externas. La columna, como eje del sistema nervioso, sostiene literalmente esta firmeza interna. Por eso, muchas personas que carecen de dirección en la vida también presentan debilidad física o energética en la espalda. Uno de los cambios más profundos en esta etapa es la relación con el sufrimiento. Cuando la energía asciende de manera equilibrada, el dolor deja de vivirse como castigo y se comprende como parte del aprendizaje. Samael Aung-Weie explicaba que la conciencia despierta no huye del sufrimiento, pero tampoco se identifica con él. Esta actitud transforma radicalmente la experiencia de la vida, incluso en medio de dificultades. La percepción del tiempo también se modifica. La persona deja de vivir atrapada en el pasado o ansiosa por el futuro. La energía de la espina dorsal, al estabilizarse, ancla la conciencia en el presente. Desde la gnosis, este estado de presencia es una señal clara de avance real. No es un estado místico permanente, sino una forma más lúcida de vivir el ahora. En esta fase, el cuerpo se convierte en un aliado. La persona aprende a escucharlo con mayor precisión. Señales que antes eran ignoradas ahora se comprenden a tiempo. Samael enseñaba que cuando la columna funciona como canal consciente, el cuerpo avisa antes de enfermar gravemente. Esto permite corregir hábitos, emociones o pensamientos antes de que el desequilibrio se haga profundo. Otro aspecto clave es el servicio consciente. Samael Aung-Weie afirmaba que la energía que asciende por la espina dorsal busca naturalmente expresarse de forma útil, no desde el sacrificio ciego, sino desde la acción consciente. Ayudar, enseñar o acompañar a otros desde la comprensión y no desde el ego fortalece aún más el flujo energético. Cuando la energía se estanca en el yo, se debilita. Cuando se comparte con conciencia, se renueva. Esta etapa también exige mayor responsabilidad. A mayor energía, mayor impacto de las acciones. Samael advertía que una persona con cierto desarrollo energético que actúa de forma inconsciente genera más consecuencias que alguien que vive de manera mecánica. Por eso, el despertar de la espina dorsal va siempre acompañado de una ética interior más refinada. Lejos de volver a la persona rígida o distante, este proceso suele generar sencillez. La necesidad de demostrar, de convencer o de imponerse disminuye. La fuerza interior ya no necesita validación externa. La columna, al estar energéticamente activa, sostiene una seguridad silenciosa que no depende de la opinión ajena. La gnosis enseña que este trabajo nunca se termina. La espina dorsal responde día a día a la forma en que se vive. Un descuido prolongado puede hacer retroceder el proceso. Por eso, Samael insistía en la vigilancia constante, no desde el miedo, sino desde la atención consciente. Esta cuarta comprensión deja una enseñanza clara. Los poderes de la espina dorsal no son un destino, son un camino de integración, responsabilidad y despertar continuo.
Quien lo recorre con sinceridad no busca escapar del mundo, aprende a vivir en él con mayor conciencia. Si esta enseñanza te lleva a entender que el verdadero poder es sostener una vida consciente y coherente, deja en los comentarios la frase "fortalezco mi eje interior" y recuerda que la espina dorsal responde siempre a la forma en que eliges vivir cada día. Al comprender las enseñanzas de Samael Aun Weor sobre los poderes de la espina dorsal, se hace evidente que no estamos frente a un conocimiento simbólico ni a una idea abstracta, sino ante una explicación profunda de cómo funciona el ser humano en todos sus niveles. La columna vertebral deja de ser vista únicamente como una estructura física y se revela como el eje donde convergen la energía, la conciencia y la vida misma. Todo lo que una persona es, piensa y siente se refleja inevitablemente en ella. Estas enseñanzas muestran que el despertar de la espina dorsal no ocurre por casualidad ni por acumulación de información. Es el resultado directo de una transformación interior sostenida. La gnosis insiste en que no puede existir poder real sin responsabilidad, ni energía elevada sin un trabajo psicológico profundo. Pretender activar la columna sin cambiar la forma de vivir es uno de los mayores errores que Samael advertía con claridad. A lo largo de este camino se descubre que el verdadero poder no consiste en habilidades extraordinarias, sino en el dominio de uno mismo. La persona que trabaja conscientemente con su espina dorsal comienza a reaccionar menos y a comprender más. Aprende a no desperdiciar su energía en conflictos inútiles, emociones descontroladas o deseos mecánicos. Ese ahorro energético se traduce en claridad mental, estabilidad emocional y una sensación interna de dirección. Otro aspecto esencial es entender que la espina dorsal responde a la coherencia. No basta con tener buenas intenciones mientras las acciones contradicen los principios internos. Cada incoherencia genera bloqueos. Cada acto consciente libera el flujo energético. Samael Aun Weor enseñaba que la columna es un espejo fiel de la vida interior, y por eso no puede ser engañada. Este conocimiento también desmonta la idea de que el despertar es un estado permanente o un punto de llegada definitivo. El trabajo con la espina dorsal es dinámico. Se fortalece o se debilita según las decisiones diarias. Pensamientos, emociones y acciones alimentan o drenan su energía constantemente. Por eso, la vigilancia consciente se vuelve una necesidad, no una obligación impuesta. La gnosis deja claro que este camino no busca alejar a la persona del mundo, sino enseñarle a vivir en él con mayor lucidez. Una espina dorsal energéticamente activa no genera evasión, sino presencia. No crea fanatismo, sino comprensión. No alimenta el ego, sino que lo confronta y lo reduce. Comprender los poderes de la espina dorsal es, en el fondo, comprender la responsabilidad de estar vivo. Cada instante se convierte en una oportunidad de fortalecer o debilitar ese eje interior. Samael Aun Weor enseñaba que cuando la columna se convierte en un canal consciente, la vida deja de ser una reacción constante y se transforma en un acto deliberado. Esta enseñanza conduce a una conclusión clara. El verdadero poder no está en lo que se obtiene, sino en lo que se transforma. Y la espina dorsal, como eje del ser, responde siempre al nivel de conciencia con el que se vive. Quien entiende esto deja de buscar afuera lo que solo puede despertar desde dentro. Si este contenido resonó contigo, es porque en algún nivel reconoces que hay un potencial interior que aún no ha sido plenamente despertado. Samael Aun Weor enseñaba que el conocimiento verdadero no es el que se escucha o se lee, sino el que se lleva a la práctica con sinceridad y constancia. La espina dorsal responde día a día a la forma en que eliges pensar, sentir y actuar. Este camino no exige prisa ni demostraciones externas. Exige atención, coherencia y responsabilidad interior. Cada pequeño cambio consciente fortalece ese eje interno del que dependen la energía, la claridad y la estabilidad de la vida. No se trata de alcanzar un ideal, sino de sostener un proceso real de transformación. Reflexiona sobre estas enseñanzas, obsérvate en lo cotidiano y permite que el trabajo interior se exprese en tu vida diaria. Y si este mensaje llegó en el momento justo, deja en los comentarios la frase "despierto mi eje interior". Que este conocimiento no se quede solo en palabras, sino que se convierta en una experiencia viva y consciente.